Yo en un momento pensé que era agua. Sí, no, no es agua, no es agua. Acá pueden ver el camino, ¿sí? Y fíjense cómo pasa. Pa. Ustedes no escuchan el audio, ¿no? No. No. Ah, bueno. Porque es un italiano que está hablando, Madonna, dice. Bueno, y dice una serie de cosas que yo no conozco el italiano, así que... Fíjense que todavía sigue moviéndose. Fíjense acá la altura que tiene, ¿sí? Fíjense. Y ya está desapareciendo. Todo el cerro que estaba acá está desapareciendo. Sería un relleno natural, no convencional. Es un relleno natural, sí, sin lugar a duda que es natural esto. Pero fíjense el tiempo que dura, ¿sí? Todo el movimiento este. Y fíjense acá queda la parte que quedó estable, ¿no? La parte anterior viene a ser al talud. Fíjense que se sigue formando como lenguas atrás y sigue cayendo tierra, sigue cayendo suelo. Bueno. Bueno, eso que vieron es entonces un deslizamiento. Eso es un deslizamiento que, como les dije anteriormente, ocurrió en Italia. Si ustedes buscan videos de inestabilidad de taludes, van a encontrar un montón. Incluso hubo uno que fue televisado el año pasado, no sé si fue en Alaska, no recuerdo exactamente, un movimiento de suelo que estuve buscándolo al video, pero no lo pude encontrar, en el cual una casa directamente se mete dentro del mar. Bueno, vamos a empezar entonces ahora con la presentación. Así ya damos comienzo a esto y después pueden ver la práctica de este tema. Bueno, ¿alcanzan a ver ahora ya la presentación? Sí, ahí sí. Perfecto. Bueno, como les dije, vamos a ver el tema de estabilidad de taludes. Y el problema que tiene la inestabilidad de taludes es esto que ustedes pueden observar en esta fotografía y como estuvimos viendo recién en el video, ¿no? Hay un desprendimiento, si ocurre esto en una zona urbana, dependiendo de la magnitud puede llegar a tener inconvenientes no solamente edilicios, sino de vidas humanas. Estos deslizamientos generalmente se dan por una estabilidad que puede ser, por una inestabilidad que puede ser producida por un movimiento sísmico, por ejemplo, puede ser producida por una lluvia intensa, en definitiva, o una multiplicidad de factores muy difícil de poder establecer como que uno es el que la provoca. Pero bueno, fíjense que se forman, en este caso, como si fuesen dos lenguas que arrastran absolutamente todo lo que tiene en su paso. Acá tienen otra, fíjense, esta sí parece una lengua, ¿sí? Bien claramente. Fíjense la magnitud que tiene. Y bueno, en el caso de que de la foto esta que están observando, acá hay una autopista que se produjo el deslizamiento lejos, pero incluso alcanzó la autopista y la cortó, ¿no? Acá tienen otra foto en la cual muy probablemente por acá esté pasando un río o algo por el estilo. Lo digo por la forma que tiene el talud este, lo digo por la vegetación, etcétera. Pero fíjense que acá le ocasionó a este conjunto habitacional prácticamente una situación que en cualquier momento, si se llega a producir un nuevo deslizamiento, puede quedar o puede irse directamente por el barranco. O sea, tiene una inestabilidad aparente que puede llevarlo a la rotura del mismo. Bueno, acá tienen otro deslizamiento sobre un centro poblado. Observe que el suelo llega hasta distancia bastante importante. Bien, entonces, dicho esto, vamos un poquito a algunas definiciones, algunas cuestiones teóricas. Vamos a ver cómo podemos evaluar, en definitiva, el coeficiente de seguridad según se trate de distintos tipos de suelo y de distintos tipos de taludes. Por lo pronto, digamos que el deslizamiento es la rotura y desplazamiento de un suelo en un talud que origina un movimiento hacia abajo y afuera de la masa que participa. Esto puede producirse lenta o rápidamente y puede ser producida con o sin provocación aparente. Como les decía hoy, puede haberse producido una gran lluvia, entonces esa lluvia produjo el deslizamiento. Pero a veces no se produce nada de eso y ocurre el deslizamiento igual. El deslizamiento que vimos en el video se produjo en forma relativamente lenta, pero hay algunos que son muy rápidos en la velocidad en que se produce. Bueno, algunas de las posibles causas pueden ser las excavaciones o socavaciones en el pie del talud, es decir, le quitamos estabilidad al sacarle parte del suelo. Puede producirse por la desintegración gradual de la estructura del suelo, que generalmente se puede iniciar en fisuras capilares, o también por el aumento de la presión de agua de capas que son muy permeables, o por choques que licúan el suelo que está situado debajo del talud. Estos choques podrían ser tranquilamente un sismo. Entonces, todos los estudios teóricos que nosotros hagamos, está todo bien siempre y cuando que se cumplan las condiciones que nosotros proponemos. Pero es muy difícil poder evaluar
la estabilidad de un talud debido a todas estas complicaciones o todas estas situaciones que pueden llegarse a dar y que en realidad nunca las vamos a poder detectar cuando nosotros hagamos un estudio geotécnico, por más que hagamos la cantidad de perforaciones que hagamos y que estudiemos la cantidad de muestras que sean. Siempre vamos a tener una incertidumbre bastante importante. Bueno, dicho esto entonces, y para poder hacer algo, porque algo tenemos que hacer, de alguna manera tenemos que evaluar la estabilidad o inestabilidad. En realidad lo que se evalúa es el coeficiente de seguridad, es decir, el coeficiente de seguridad al deslizamiento, que va a estar dado en definitiva por las fuerzas equilibrantes y por las fuerzas desequilibrantes que involucren en el sistema. Y en definitiva vamos a llegar a una cuestión de mínimos y máximos en algunos casos para poder determinar la estabilidad de ese talud. Bueno, los taludes hay de dos tipos, o se pueden clasificar de dos tipos, taludes finitos y taludes infinitos. Un talud infinito es este como el que se muestra en esta figura, ¿sí? Tiene la característica de que el suelo posee siempre las mismas características en toda la profundidad y que es constante a su vez hasta el estrato resistente. Y a su vez el espesor es pequeño comparado con la longitud del talud. Es decir, se dan distintas cuestiones. Primero, y repito, tenemos un estrato resistente sobre el cual se va a producir el deslizamiento. En segundo lugar, las características del suelo son todas las mismas en todos los lugares del talud. Y por último, el espesor que tiene el talud hasta el manto resistente es muy chico comparado con la longitud que tiene el talud. Entonces, cuando nosotros tenemos una falla, esta falla se va a iniciar en la parte superficial del suelo, va a llegar hasta el estrato resistente, va a tener una cierta longitud o magnitud y luego va a volver a irse hacia arriba, hacia la parte superior del estrato del suelo. Entonces, ustedes acá pueden ver que va a involucrar siempre toda la profundidad. Por lo tanto, si tomamos un sector del estrato que se está moviendo, del suelo que se está moviendo, vamos a diferenciarlo, vamos a marcarlo con un ancho delta B y una altura D. En el caso de taludes finitos, estos son los casos más generales. Cuando se produce un deslizamiento, generalmente se trata de un talud finito. Todas las fotografías que ustedes vieron se tratan de taludes finitos. Son generales, como les decía, pero son más complejos de analizar que los taludes infinitos. En esta categoría podemos incluir los taludes que se producen en los cortes para generar una carretera, que ya lo habíamos hablado hoy, o una vía férrea o un canal, ¿sí? Y los terraplenes de vías y presas de tierra, porque en definitiva un terraplén es o forma un talud con el suelo original. Entonces, bueno, generalmente un talud finito va a tener una altura característica H y va a tener una superficie de deslizamiento que puede llegar a tener esta forma, que puede ser un arco de círculo, puede ser un sector de elipse o puede ser una espiral logarítmica, ¿sí? Lo importante acá es que tenemos una altura H y un ángulo que falta indicar acá, que es un ángulo beta, que generalmente se indica como beta. Bueno, dicho esto, acá pueden ver el talud infinito en arena, un talud infinito en arena, el cual nosotros vamos a tratar de analizar su estabilidad. En este caso en particular, tenemos que el nivel freático está muy por debajo y no existe filtración de agua, ¿sí? Se considera que los esfuerzos a igual profundidad, por ejemplo, el esfuerzo en el punto A y el esfuerzo en el punto B son exactamente iguales. Es decir, tenemos que tener una altura D siempre constante. No tenemos alternativa para poder evaluar, perdón. Entonces, en los lados de los elementos, en los lados, el T izquierdo y el T derecho, también van a ser iguales. Es decir, que vamos a tener una igualdad entre el E izquierdo y el E derecho y en el T izquierdo y el T derecho. En este caso, yo le dije beta, bueno, en este caso el ángulo lo llama alfa. La superficie de contacto con el estrato resistente va a considerarse como la superficie de deslizamiento potencial y el nivel freático, como les dije hoy, va a estar por debajo del estrato resistente. Entonces, nosotros podemos plantear que a nivel de la base de deslizamiento, podemos decir que el valor S, que sería el valor tangencial, S medio, vale el delta W, que sería el peso de este sector que estamos teniendo en cuenta, multiplicado por el seno de alfa. Alfa sería el ángulo que forma el talud. En el sector perpendicular a la base vamos a tener un valor de N, que como no tenemos agua, es equivalente al valor de N efectivo, N', que va a valer también delta W, pero ahora en vez de multiplicado por el seno, es multiplicado por el coseno de alfa. Entonces, como les dije recién, como U igual a 0, entonces N es igual a N', y por lo tanto N' lo puedo poner como delta W por coseno de alfa. Por ahí me quedó algo mal animado. Bueno, si nosotros tenemos un talud estable, la resistencia al corte, ¿sí?, en la base del elemento, para movilizar a este elemento que tengo acá en equilibrio, va a ser el valor este de SM igual a SF sobre F. Y SF lo puedo calcular como N por tangente de phi dividido el factor de seguridad. Es decir que, si se sustituye ahora el N dentro de lo que es esta ecuación de aquí arriba, podemos decir que el SM vale 1 sobre el coeficiente de seguridad multiplicado por N, que dijimos que valía delta W por el coseno de alfa, multiplicado por la tangente de phi. Entonces, en esta ocasión, hemos podido calcular el valor de SM. Entonces, si igualamos el valor este que tenemos acá
con este valor de acá, podemos obtener el coeficiente de seguridad. Es decir, delta W del seno de alfa va a ser igual a 1 sobre f por delta W por coseno de alfa por tangente de phi. Entonces, si yo despejo, paso f para este lado y delta W sobre el seno de alfa para este otro, delta W se me va como delta W, seno sobre coseno me da tangente, por lo tanto, el coeficiente de seguridad en una arena puedo decir que vale tangente de phi sobre tangente de alfa. Es decir, la tangente del ángulo de fricción interna dividido la tangente del ángulo que forma el talud. Para que el talud, entonces, esté en equilibrio, el coeficiente de seguridad tiene que ser igual a 1 por lo menos, es decir, la condición límite de estabilidad se va a dar cuando alfa sea igual a phi. Es decir, un talud de arena de cualquier profundidad va a ser estable si el ángulo alfa del talud no excede el ángulo phi de fricción, o sea, el ángulo de fricción interna efectiva del suelo. ¿Queda claro esto? Por ahí, acá, en esta parte de acá, si se perdieron, son cuestiones matemáticas, no se preocupen, cuando lo lean perfectamente claro les va a quedar, porque es muy simple lo que se está haciendo. Se está proyectando el delta W, ¿sí? Se está proyectando de modo que quede perpendicular o de modo que quede paralelo a la base. Dicho esto, entonces, el factor de seguridad se calcula de esta manera. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros tenemos un talud infinito en arena, pero con filtración de agua? Es decir, tenemos el nivel freático ubicado a una cierta altura, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener las mismas premisas que hoy. El E izquierdo va a ser igual al E derecho, el T izquierdo va a ser igual al T derecho, y lo que podemos decir que el delta W, es decir, el peso de este elemento que tengo de suelo saturado y no saturado, va a valer gamma del suelo, que sería la parte superior, lo que estoy calculando ahora, multiplicado por D menos D del agua, ¿sí? La altura D menos D del agua, multiplicado por el delta B, ¿sí? Más el gamma saturado por la altura de agua, multiplicado por esa delta B. Perdón, es decir, ¿sí? Acá Isabel pone que le quedó trabada la presentación en taludes infinitos en arena. ¿Y ahora qué pasa? A ver, no sé, ella la del problema. ¿Y el resto? El resto no se ha quejado. Bueno, No, Isabel, que tendría que actualizarlo. Isabel, por las dudas, si querés te esperamos, volvé a ingresar a ver si podés ver bien la presentación. ¿Perdón? A mí me ha pasado, no en este momento, pero me ha pasado y lo actualicé. Salí y volví a entrar. Salí y volví a entrar. Salís y volvés a entrar, sí. Por eso, que haga eso Isabel y cuando esté lista me avisa. Ahí dice otros chicos que también le pasa lo mismo. Y que se le corta el audio. Yo estoy escuchando perfecto. No sé, no puedo, si alguien escucha bien, no puedo. No es un problema de transmisión, es un problema de recepción seguramente. ¿Cómo? Ahí ya pudieron solucionar. Bueno, perfecto. ¿Quieren que repita algo? No, por lo visto nadie, ya dicen que ven bien, pero no ponen de repetir. Bueno, cualquier cosa, volvemos luego. Les decía, y repito entonces esta parte. El esfuerzo efectivo y la presión intersticial a igual profundidad son iguales, ¿sí? Eso es lo que habíamos definido hoy también. Por lo tanto, dijimos que el empuje izquierdo y el empuje derecho van a ser iguales, y el valor de T izquierdo y T derecho también van a ser iguales, es decir, los esfuerzos que están en los laterales del elemento que estamos analizando. Ahora, si nosotros queremos calcular el peso delta W del elemento, ahora vamos a tener que tener en cuenta el agua, debido a que el agua tiene una altura que es dW. Entonces, el peso del elemento tenemos que calcularlo por partes, haciendo la parte sumergida sumada a la parte no sumergida. Por lo tanto, el peso del elemento va a ser gamma multiplicado por la diferencia de alturas, multiplicado por el ancho del elemento, más el gamma saturado, que sería la parte superior ahora, multiplicado por el D del agua. No, perdón, acá hay algo mal. Este saturado tendría que ser prima. No, está bien, porque son pesos totales, disculpen, son valores totales. El peso del elemento incluida la cantidad de agua, por eso que el gamma saturado por el D del agua por el delta B. Tengan en cuenta que si queremos hacer presiones efectivas, en ese caso sí sería el gamma prima, sería el gamma prima, no el gamma saturado. Como estamos calculando valores totales, ese correspondería el valor del gamma saturado. En la parte superior es el gamma natural que tenga el terreno en las condiciones que sean. Bien, la presión intersticial, o sea, las presiones neutras en los puntos de la base, las vamos a poder calcular como gamma por D por el coseno al cuadrado de alfa. Esto es una forma de traducir o de llevarlo a la dirección que nosotros queremos evaluar. Por lo tanto, si esta es la presión intersticial, la presión neutra U, la fuerza producida total va a ser multiplicado por la base. Entonces tendríamos gamma del agua por D de agua por el coseno cuadrado de alfa, que sería U, multiplicado por la longitud del segmento, que sería delta B por la secante de alfa. Bueno, acá hay una cuestión de cuestiones trigonométricas que no me voy a meter en el detalle. Si a alguno le interesa, cuando relea esto en el apunte, va a poderlo ir desarrollando para poder llegar a alcanzar estos valores. Bueno, resumiendo acá, si tenemos coseno cuadrado de alfa y tenemos la secante de alfa, resultaría que el U valdría gamma del agua por la profundidad de agua multiplicado por el coseno de alfa. ¿Sí? Bien, dicho esto, que ahora, si resolvemos la cuestión en el sentido paralelo a la base, vamos a tener que el SM, disculpen, vuelvo para atrás, es el tangencial a la base, valdría, al igual que en los casos anteriores, el peso del elemento multiplicado por el seno de alfa.
Entonces, si reemplazo el delta W en el SM, ¿sí? El delta W es el que habíamos calculado hoy, ¿se acuerdan? Entonces, el SM sería gamma por D menos D del agua por delta B, más gamma saturado, etcétera, etcétera, multiplicado por el seno de alfa. Bueno, esto cuando se resuelve en el sentido paralelo. Cuando resuelvo en el sentido perpendicular, es decir, que quiero obtener el valor de n valdría el delta W por el coseno de alfa. Ustedes saben que el n' o el n efectivo va a ser el valor de n que tengo calculado como el delta W por el coseno de alfa menos las presiones neutras. Por lo tanto, o la fuerza de las presiones neutras. El n' va a ser delta W coseno de alfa menos u directamente. Entonces, si reemplazamos el delta W y el u, me quedaría el n' de esta manera. Gamma por D menos D del agua por delta B más gamma prima, porque ahora meto dentro de lo que es el delta W el valor de gamma prima, y a su vez el U estaría aquí arriba, ¿sí? Tengo gamma saturado y gamma del agua, por lo tanto acá me queda como resultado un gamma prima del agua delta B por el coseno de alfa. Entonces, ahora tenemos sí el valor de n'. La resistencia del corte en la base, para mantener el equilibrio, va a estar dada por SM, que va a ser S dividido F, igual que hoy es esto, pero ahora sería 1 sobre F en vez de n' por tangente de Φ'. Entonces, al sustituir n' en SM, me va a quedar todo esto. Por lo tanto, igualando los S, vamos a poder calcular el valor del coeficiente de seguridad a través de esta forma. Fíjense en el caso que el agua estuviese al nivel o a la profundidad de es decir, todo sumergido, el coeficiente de seguridad va a valer gamma prima sobre gamma saturado, gamma prima sobre gamma saturada por tangente de Φ dividido tangente de alfa. Esto es lo mismo que nosotros tendríamos en una arena seca, pero multiplicado por gamma prima sobre gamma saturada. Gamma prima aproximadamente es 1, gamma saturado aproximadamente es 2, es decir, el coeficiente de seguridad va a valer 1/2 de la tangente de Φ' sobre la tangente de alfa. ¿Sí? Acá, bueno, venía justo, me había olvidado de que estaba escrito, pero acá tendríamos cómo calculamos el coeficiente de seguridad. En el caso opuesto, en el que la altura de agua sea cero, entonces el coeficiente de seguridad se me va a transformar en el coeficiente de seguridad que calculamos en primera instancia cuando el talud en arena estaba seca. Bien, hasta acá, taludes en arena, infinitos en arena, ¿les queda claro? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Venimos bien por acá entonces? Voy a volver un cachito al anterior, a ver. Sí. ¿Esa? Sí, a ver, era... Porque dice, en arena seca es 0,5, dice. No, en arena seca no. En arenas en las cuales la altura de agua es igual a D. Es decir, todo el manto está con agua. El nivel freático sigue hasta la parte superior. Está bien. Y dice, cuando DW es igual a 0, significa que la arena está seca. Eso significa que toda la altura D está sin agua. Entonces llegamos a la primera ecuación. Claro, me ha confundido ahí donde dice que F igual 0,5 de lo obtenido en un talud infinito en arena seca, ¿no? Está bien, está bien. Claro, porque es 0,5 de lo que obtuviste en arena seca, que es esto de acá. Está bien, está bien. ¿Está claro? Sí, sí, perfecto. Bueno, cuando nosotros hablamos de taludes infinitos, pero ahora en vez de en arena, en arcilla, y a su vez tenemos filtración, o sea, tenemos agua, que quiere decir que la arcilla está saturada en parte o está saturada en su totalidad, entonces podemos hablar que la arcilla siempre se encuentra en la condición drenada, es decir, tuvo tiempo suficiente en poder drenar el agua debido a los esfuerzos a los cuales estuvo sometido. Por lo tanto, siempre el análisis debe hacerse en términos de esfuerzos efectivos. Como dijimos hoy, E izquierdo es igual a E derecho, T izquierdo es igual a T derecho, y la fuerza ocasionada por las presiones neutras vale en gamma del agua por el D del agua, por el delta B, por el coseno de alfa. El delta W, es decir, el peso del elemento que nosotros estamos teniendo en cuenta, observen que acá vamos a tener gamma saturado por D por delta B. ¿Sí? El esfuerzo SM, que sería el tangencial a la base, es gamma saturado por D por delta B por el seno de alfa. El N', lo podemos calcular de esta manera que tienen acá. No me ha quedado algo mal animado también. Entonces, podemos decir que la resistencia al corte en la base, en el equilibrio, estaría dado por 1 sobre F multiplicado por C' por delta B por secante de alfa más N' por tangente de Φ. Esto es ni más ni menos que la ecuación de Coulomb. ¿Está claro? Entonces, si yo reemplazo de la ecuación de Coulomb por el valor de N', me va a quedar este valor. No quiero leerle la fórmula porque no tiene ningún sentido hacerlo. Estamos perdiendo tiempo diciendo el nombre de los distintos símbolos que representarían los distintos elementos. Entonces, cuando yo igualo estos valores de esfuerzos tangenciales en la base, sale que el factor de seguridad va a valer esta fórmula que aparece acá, que es similar a las fórmulas anteriores, pero me aparece ahora la cohesión, que anteriormente no me aparecía. Y acá pueden observarlo cuando nosotros analizamos este caso general para cuando no hay agua presente, es decir, el DW es igual a 0, entonces esta parte se me hace 0 y me quedaría tangente de Φ sobre tangente de alfa más el otro elemento que me está dando, o el otro término que me está dando la ecuación. Es decir, cuando yo tengo una arcilla, el talud va a tener un plus de equilibrio que va a estar dado por la cohesión. ¿Sí? Entonces, fíjense que podemos calcular la profundidad crítica D, que sería esta de acá,
cuando nosotros decimos, bueno, pero ¿qué pasa si el coeficiente de seguridad es 1? Bueno, si el coeficiente de seguridad es 1, puedo calcular cuál es la altura máxima que puede llegar a tener ese talud. Y esa altura máxima surge de despejar de acá el valor de D, y sería C' por la secante cuadrado de alfa dividido gamma saturado por la tangente de alfa menos la tangente de phi'. ¿Sí? Entonces acá, o pueden observar que alfa tranquilamente tiene que ser mayor que phi, porque si no, acá se daría un valor negativo, y por lo tanto este D sería un valor que sería negativo también. Entonces, alfa va a ser siempre mayor que phi. Bueno, el caso de filtración completa, es decir, que el D del agua es igual a la altura del talud, entonces vamos a tener esta fórmula general, ¿sí? Esta fórmula general que aparece en último término. Bueno, vamos a pasar un poquito esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, continuemos entonces ahora con el tema de taludes de extensión finita. Esto es lo que vimos hasta recién, es cómo se hace la verificación para un talud de longitud infinita en los casos en que tengamos presencia de agua o no, y tengamos presencia de arena o presencia de arcilla en el lugar. Bien, cuando nosotros tenemos un talud de extensión finita, la forma que va a tener la rotura de este talud va a ser esta que les estoy mostrando en la parte inferior. Y observen que tiene generalmente una forma de lengua. Es decir, la superficie original del terreno es la línea punteada, ¿sí? Es la línea punteada, la superficie de rotura es la línea punteada, y se produce, cuando se produjo el deslizamiento, esta forma del terreno. Es decir, hay un descenso en la parte superior y hay un montículo en la parte inferior. Ustedes saben que la resistencia al corte de un suelo, el tau, o el S en este caso, vale la cohesión más las presiones verticales multiplicadas por la tangente de phi. Y también pueden, o recuerdan ustedes que un talud en general es estable si la altura es menor que 4 veces C dividido gamma. Cuando nosotros tenemos un talud que es mayor, la altura es mayor que esta altura crítica, no va a ser estable. Pero no va a ser estable en la condición de que sea vertical. Yo puedo hacer que ese talud sea estable dándole una inclinación, ¿sí?, menor a 90 grados. A medida que yo tengo mayores alturas, menor va a tener que ser ese valor de beta, ¿sí?, para que todo el conjunto sea estable. Incluso para una cierta altura muy grande, siempre beta va a tener que ser menor o igual que el ángulo de reposo o el ángulo de fricción interna como nosotros lo conocemos. Dicho esto, entonces, nosotros podemos hacer un talud de la altura que querramos, pero el talud va a tener que tener un ángulo. Si no, vamos a tener una falla. Reitero, ese ángulo va a tener que ser mayor a medida que la altura de la excavación, ¿sí?, sea mayor. En general, la rotura va a comenzar con grietas de tracción que se forman en el borde superior, ¿sí?, en el borde superior del talud, y se produce luego el deslizamiento a lo largo de una curva que generalmente es un arco de elipse. Normalmente, en los cálculos, nosotros podemos reemplazar ese arco de elipse por un arco de círculo o una espiral logarítmica, ¿sí? Bien, ¿cómo es el proceso entonces para calcular la estabilidad de un talud finito? Bueno, para poder hacerlo hay que determinar el diámetro, si es un círculo de deslizamiento, y la posición. El círculo crítico, o sea, en este caso es cuando estamos nosotros suponiendo que la forma de rotura de ese talud va a ser un círculo. Entonces, el círculo crítico va a ser aquel que la relación entre la resistencia al corte del suelo en la superficie de deslizamiento, es decir, acá en toda esta longitud, el esfuerzo de corte, ¿sí?, se equilibre con el peso de la zona 1 y el peso de la zona 2. Es decir, nosotros vamos a tener que las fuerzas tangenciales van a tener que equilibrarse con los pesos de suelo que tienden a desestabilizar o que tienden a estabilizar. Entonces, como esto es una cuestión de tanteos, vamos a tener que buscar cuál es la condición o cuál es el círculo que me ofrece el valor mínimo del coeficiente de seguridad. Ese valor mínimo del coeficiente de seguridad va a ser el que me va a determinar la superficie de rotura. En definitiva, es un problema de máximos o mínimos, ¿sí?, como Coulomb o como el caso del empuje pasivo. Cuando yo calculo un empuje activo, voy a buscar un máximo. Cuando yo calculo un empuje pasivo, voy a buscar un mínimo. Entonces, nosotros, una vez que hemos determinado el diámetro y la posición del círculo, puedo calcular el coeficiente de seguridad con respecto a la rotura a través de esta relación. El coeficiente de seguridad va a ser igual a las cargas que pretenden estabilizar dividido las cargas que pretenden desestabilizar. Lo que pasa es que si ustedes ven esta foto, esta fuerza, o este peso, mejor dicho, del suelo va a tender a desestabilizar, pero el peso de este lado, o sea, del círculo hacia la izquierda, este peso W2 va a tender a estabilizar. Por eso, ¿qué hacemos? Disculpen, por eso que hacemos acá en el cálculo del coeficiente de seguridad, la diferencia entre W1 multiplicado por L1 menos W2 multiplicado por L2, porque en definitiva, esta va a ser la parte desestabilizante y esto va a ser la parte estabilizante. Bueno, R es el radio del círculo, D1, E2 es la longitud de la superficie de deslizamiento, es decir, es esta longitud que tienen ustedes acá. Bien, dicho esto, trabajar de esta manera es bastante laborioso, por lo que hay dos alternativas.
para poder resolver estas situaciones. La primera es evaluar la estabilidad a través de tanteos, o la otra es a través de métodos analíticos. Cuando uno lo hace a través de tanteos, hay que elegir, igual que en los casos de empujes, varios círculos y determinar el coeficiente de seguridad para cada uno de ellos. El menor coeficiente de seguridad, ¿sí?, va a ser el que determine el círculo crítico. Las soluciones analíticas se utilizan en casos puntuales o casos muy simples debido a la hipótesis, ¿sí? Y sirven siempre para estimar la posición del centro del círculo y determinar el tipo probable de rotura. Pero son muy complejos de utilizar cuando tenemos un caso que no sea un caso muy simple. La solución analítica por ahí más utilizada en este último tiempo es, como les comentaba el otro día, la utilización de elemento finito. Igual Pipi le va a explicar luego un software que se basa en el método de Bishop, que es un método que vamos a ver, que yo les voy a explicar ya finalizando la clase de hoy, que a través de un software calcula estos parámetros que estamos definiendo, ¿sí?, como son el círculo crítico, es decir, el punto y la ubicación y el centro, perdón, de ese círculo. Generalmente, cuando en estos casos de soluciones analíticas tenemos una estabilidad dudosa, entonces hay que calcular el coeficiente de seguridad con los procedimientos anteriores. Bueno, cuando nosotros usamos o aplicamos soluciones analíticas, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones, como que el suelo debajo del pie del talud es uniforme, descansa sobre una base firme, y esa base firme no penetra la superficie de deslizamiento. El talud es plano y se halla situado entre dos superficies planas horizontales, ¿sí? Y se desprecia el debilitamiento originado por las fisuras de tracción, ya que es compensado por el margen de seguridad. Fíjense que estas cosas son difíciles de obtener en general, ¿no? Y, por sobre todo, decir que hay una uniformidad de materiales, es muy, muy difícil de que esto suceda. Generalmente está cambiando de metro a metro prácticamente. Excepto que sea un relleno. Si es un relleno, la hipótesis de que el talud sea uniforme es mucho más alcanzable que en los otros casos que se trate de suelos naturales. Bien, cuando nosotros tenemos un talud en arcilla blanda, y planteando lo que habíamos hablado recién, nosotros podemos calcular la resistencia al corte S. Como dijimos que se trata de una arcilla blanda, va a estar siempre en condiciones no drenadas, el agua no va a alcanzar a poder salir, por lo tanto el phi va a ser 0, esta condición phi igual a 0, por lo tanto el S lo podemos calcular como un medio de Q sub U, es decir, S es igual a C directamente. No sé si recuerdan esto es un medio de Q sub U, significa la resistencia a compresión simple, no drenada, de una probeta de arcilla. Es decir, nosotros hacemos el típico ensayo a compresión de una muestra de arcilla y directamente cuando nosotros dibujamos el círculo de Mohr, como el sigma 3 es igual a 0, QU, que sería la carga de rotura, sería sigma 1, por lo tanto, el tau, o el S en este caso, sería el sigma 1 dividido 2, lo que sería la carga de rotura dividido 2. Esto lo vimos ya en geotecnia básica. Y bueno, lo que nosotros hacemos ahora entonces es establecer el equilibrio de momentos de las fuerzas que actúan en A, D, C, B, A sería, ¿no? Porque en todo este elemento que se va a desplazar respecto del centro del círculo. Es decir, vamos a tener, esta sería la resultante o el peso W de toda la masa ubicada en el centroide, lógicamente, de esta masa. Entonces, W por D, que es lo que tiende a hacer girar en forma horaria, va a tener que ser igual a lo que se opone, es decir, C sobre F multiplicado por R, multiplicado por el segmento, o por el círculo, mejor dicho, AD. Esto sería igual a C sobre F multiplicado por R, por alfa por R, ¿sí? Es decir, el factor de seguridad, si tomamos alfa en radianes, va a ser C por R cuadrado por alfa dividido W por D. Entonces, de esta manera podemos calcular el coeficiente de seguridad, simplemente tomando un momento respecto desde ese punto. Ahora, apareció un tal Taylor que trató de resolver este tema de otra manera. Trató de resolver este tema a través de definir algunas cuestiones, ¿sí?, para poder alcanzar a calcular el valor de la altura crítica del talud. Entonces, para ello, lo que hace es tener en cuenta las distintas variables y agrega algo que se llama factor de profundidad, ND. Ese factor de profundidad es la relación que existe entre la altura del talud y la altura que hay hasta el estrato resistente, ¿sí? Es decir, que si yo multiplico a H por ND, me va a dar la altura esta total. Es decir, que el ND es un valor siempre mayor que 1. Este valor entonces siempre va a ser mayor que 1. Bueno, define para alcanzar la solución a una función que es, perdón, dice que el valor de gamma por H sobre C, gamma por H sobre C, es decir, gamma del suelo, C del suelo, estamos hablando de arcillas, recuerden, ¿sí? Y H vale una función del ángulo beta y de ND, del factor de profundidad. Entonces define a este tipo de solución como un coeficiente de estabilidad. Coeficiente de estabilidad NS, que vale gamma por H sobre C. Y entonces dice que la altura crítica va a valer NS multiplicado por C dividido gamma. Es decir, de acá podemos despejar directamente la altura crítica. Bien, ahora vamos a pasar a la próxima diapositiva y vamos a ver
cómo se calcula el valor del coeficiente de estabilidad, pero antes de avanzar, quiero comentarles que hay distintas formas de rotura, o se tienen en cuenta distintas formas de rotura del talud. Tenemos el primer caso, un círculo de pie, es decir, que la rotura se va a dar por el punto en que se une el talud con el fondo de la excavación. A eso se llama rotura por círculo de pie. Hay otra forma de rotura que es rotura de círculo de punto medio, es decir, que la mitad del talud va a pasar el centro del círculo que provoca la rotura. Ese se llama círculo de punto medio. Sería este más o menos, que sería una falla profunda. Después tenemos la falla de pie que les mostré recién. Y la última es una falla localizada, que es falla de talud. Es decir, se rompe únicamente la parte del talud sin llegar a producirse la falla por el pie o por el círculo de pie. Entonces, estas serían los tres tipos de falla. Y menciono esto porque cuando nosotros vamos a la gráfica esta o a la diapositiva esta que le acababa de mencionar anteriormente, esta diapositiva es la gráfica, mejor dicho, que Taylor hizo para poder evaluar el comportamiento de un talud. Entonces, si ustedes observan esta gráfica, pueden ver que si estoy sobre la línea punteada, si estoy sobre la línea llena, voy a tener un círculo de pie de rotura. Si tengo la línea que es raya, punto, raya, voy a tener círculos de punto medio. Es decir, si yo caigo por esta, voy a tener un círculo de punto medio. Y si son rayadas, como esta de acá y esta de acá, voy a tener círculos de talud, ¿sí? Entonces, para darles una idea, nosotros entramos con el valor del ángulo beta, el ángulo del talud. Entonces, supónganse que tenemos, para hacerla bien simple, tenemos 70 grados, me voy hasta acá, ya sé que es un círculo de pie, y el valor del coeficiente de estabilidad NS es igual a, dijimos 70 grados, bien, 4,8, listo, 4,8 igual a gamma por H sobre C, de ahí despejo H y obtengo directamente su valor. Y yo sé que la rotura va a ser por círculo de pie. Así, ingresando con los distintos valores de beta, y dependiendo del valor de ND, recuerden que es la relación entre la altura hasta la base firme, dividido la altura del talud. Entonces, ingresando con beta y con ND, entonces puedo obtener el valor de NS y a su vez perdón, disculpen, me equivoqué acá. Ingresando con beta y el valor de ND, calculo directamente el coeficiente de estabilidad. ¿Está claro eso? Y dependiendo del tipo de línea que obtenga, va a ser círculo de punto medio o va a ser círculo de talud. Bien, dicho esto, entonces vamos a analizar un poquitito esta gráfica de Taylor. Ahí les comenté algo como para ubicarlo. Ahora vamos a ir un poquito más al detalle en particular. Como les dije hoy, independientemente del valor de ND, si los valores del ángulo beta son mayores de 60, es decir, estoy hablando de este valor, el ángulo beta, el ángulo del talud, para ángulos mayores de 60, el valor es independiente de ND, entonces el valor de NS se calcula directamente y vamos a tener círculos de pie. Es decir, el valor de ND no tiene influencia en el resultado. Cuando nosotros tenemos valores de beta entre 60 y 53, es una zona de incertidumbre, ya que existen dos círculos que se pueden producir y dar el mismo número de estabilidad. Uno sería el círculo de pie y el otro un círculo de talud. Es decir, puede cortar al talud en alguna parte, incluso llegando hasta el pie, ¿sí? Por eso es que el valor también de ND no tiene influencia en el resultado. Es decir, estamos en una situación de este tipo. Es decir, la base firme está muy alta o está muy arriba. Es decir, hemos excavado hasta muy cerca de la base, por lo tanto no se puede producir un círculo que vaya más allá del talud o a lo sumo del pie. Hasta ahí se puede llegar a desarrollar. Esto se da entre 53 y 60 grados. Ahora, cuando beta es menor de 53 grados y ND es grande, vuelvo un poquito para atrás, es decir, yo tengo valores de ND muy grandes, es decir, tiene mucho espesor hasta llegar a un manto resistente. Entonces, en esos casos vamos a caer en el círculo de punto medio, es decir, el centro cae sobre la vertical que pasa por el centro del talud, es el que les comentaba hoy. Si el factor de profundidad es intermedio, puede ser más desfavorable un círculo de pie, y si es pequeño, un círculo de talud. Es decir, cuando nosotros venimos acá y tenemos valores pequeños de ND, entonces es más probable que tengamos círculos de talud. Ahora, si nosotros tenemos ND grandes, cuando ND es grande, es decir, la relación entre el espesor del manto y la excavación es muy grande, entonces, perdón, dicho de otra manera, la excavación es muy chiquita en profundidad respecto a la profundidad total del manto, entonces en ese caso vamos a tener círculos de punto medio. Este sería el caso entonces. En este caso, para poder ubicar el círculo y para poder ubicar el centro tenemos algunas alternativas. Esas alternativas las dio Taylor también, entonces nosotros ingresando con un cierto valor de beta, voy hasta la primera de las líneas y puedo calcular el valor de alfa sobre 2, y si voy hasta la segunda puedo calcular el valor de tita. Es decir, que nosotros con estos dos parámetros podemos directamente dibujar el círculo, ¿sí? Cuando se trata de un círculo de pie. Es decir, si nosotros tenemos un valor
¿sí? De beta cualquiera, ingresamos con ese valor, el círculo de pie, por lo tanto vamos a estar por encima de los 53 grados seguro, entonces vamos hasta la línea de alfa sobre 2 y determinamos su valor, hasta la línea de tita determinamos su valor, y entonces ¿cómo hacemos la cosa? Sabemos que es un círculo de pie, por lo tanto por el pie del talud, con un ángulo tita, tiro una recta hasta cortar la superficie horizontal. Cuando corté la superficie horizontal, luego con un ángulo alfa, ubico el centro, teniendo en cuenta este valor. Por ejemplo, en este caso hubiera sido 32. 32 por 2 sería 60 y pico de grados. Entonces, armo un ángulo de 60 y pico de grados, voy moviéndolo hasta que se me haga contacto acá y acá. Ahí tendría el centro de este círculo. Y ahí tendría dibujado el círculo de pie. Y ese sería el círculo de pie más desfavorable para la altura h que hemos calculado nosotros. En el caso de un círculo de punto medio, lo que tengo que calcular es el valor de nx, porque el otro punto de contacto va a ser la base. Y vamos a tener a su vez que esta base va a coincidir con el punto medio del talud. Por lo tanto, lo que me falta saber es dónde corta en el pie, quiero saber dónde corta en el pie el círculo de falla. Por lo tanto, ingreso con el valor de beta, entro con el valor de beta, con el factor de profundidad ND, recuerden, ND es la relación entre esta profundidad y esta, entonces ahí voy a determinar un valor de NX. Ese valor de NX, si cae entre uno y otro, busco el valor, lo interpolo, y ahí tengo el valor de NX, que multiplicándolo por H me da la longitud a partir del pie del talud, que se encontraría, o que cortaría el círculo al fondo de la excavación. Bueno, ¿me siguieron hasta acá? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces continúo con esto. Y ahora vamos a pasar a taludes, en los cuales tengo distintos tipos de arcillas estratificadas. Es decir, cuando yo quiero hacer un cálculo en el cual tengo distintos mantos de arcillas, o tengo la superficie irregular, entonces en esos casos el círculo crítico hay que determinarlo por tanteos. Tengo que determinarlo por tanteos. Y los tanteos se deben hacer, o se deben realizar teniendo en cuenta algunas consideraciones. Y esa consideración es que el estrato más blando seguramente va a ser la zona por la cual vaya a pasar el círculo de rotura. Por lo tanto, yo voy a tener que suponer distintos círculos de rotura que pasen por ese estrato. Por ejemplo, si yo tengo que la cohesión 2 es mucho menor que la cohesión del estrato 3, es muy probable que el círculo crítico pase por esta zona, por la zona del segundo estrato, ¿sí? Y en general sea tangente a la parte superior del tercer estrato, ¿sí? O sea, no vamos a tener esta posibilidad, sino que vamos a tener esta como círculo de rotura. ¿Por qué? Y porque esta es la parte más débil. Siempre la cadena se corta por el eslabón más débil. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque acá vamos a tener que hacer pasar círculos, ¿sí? Siempre por la zona más débil. Bueno, ¿cómo se procede entonces para esto? Nosotros lo que vamos a tener que hacer es plantear distintos círculos, calcular la tensión de corte media que actúa en la superficie de deslizamiento. Es decir, este círculo, si yo planteo este círculo, me va a pasar por el estrato 1, el estrato 2, el estrato 3, con cohesiones 1, 2 y 3. Por lo tanto, voy a tener que calcular un valor medio de esa cohesión. Y de esa manera voy a poder calcular el valor de T medio, ¿sí? Que va a actuar entonces en toda la superficie de deslizamiento. Y eso es, ese valor de T va a ser quien equilibre la diferencia entre el momento de deslizamiento y el momento resistente. Es decir, ya esto ya se lo expliqué hoy. El valor de T lo puedo calcular como W1 por L1 menos W2 por L2 dividido R por AB. AB sería la longitud, ¿no? La longitud en la cual vamos a tener el desarrollo del valor de T. Bueno, entonces, en base a los valores de C1, C2, C3, voy a calcular el valor medio de C. Teniendo el valor medio de C a lo largo de toda la superficie de deslizamiento, puedo calcular el coeficiente de seguridad como F igual a C sobre T, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es anotar el valor de F en el centro del círculo que dio origen a este coeficiente de seguridad. Entonces, se trazan distintos círculos en los cuales se va a ir determinando los distintos valores de F, que a su vez se van a ir anotando en los otros centros de los círculos que hemos utilizado. Por lo tanto, haciendo esto, puedo trazar curvas que tengan igual valor de coeficiente de seguridad y, por lo tanto, en el centro del círculo crítico se va a encontrar el valor del F mínimo. O sea, esto es lo que vamos a tener que hacer. Vamos a tener que plantear círculos que tengan distintos coeficientes de seguridad. Entonces, voy a tener, a través de coeficientes de seguridad iguales, voy a ir trazando líneas. En vez de equipotenciales serían equicoeficientes de seguridad, no sé cómo definirlo, ¿no? Tendríamos esta que tiene un coeficiente de seguridad, esta que tiene otro coeficiente de seguridad, esta que tiene otra, esta que tiene otro, y bueno, lógicamente en el centro de esto voy a tener el valor del coeficiente de seguridad mínimo, y ese va a ser el centro del círculo que me va a dar, o que me va a provocar seguramente la rotura. Bien, el otro punto, nos quedan dos temitas para ver. Que sería taludes en suelos que ahora no solamente tienen C, sino tienen Φ también. Es decir, son suelos que no son ni friccionantes ni cohesivos, son valores intermedios. Ustedes saben que la resistencia al corte en todos los suelos, ya lo hemos repetido 20.000 veces, sigma o S, como lo llamamos acá, vale
el C más las presiones verticales multiplicado por la tangente de phi. Entonces, cuando tenemos suelos con C y con phi, la estabilidad se la va a analizar teniendo en cuenta las fuerzas actuantes. Las fuerzas actuantes, ¿cuáles van a ser? Como siempre, el valor de W, es decir, el peso del elemento que se va a deslizar, la resultante C de la cohesión, que sería la que se desarrolla a lo largo de toda la superficie de deslizamiento, la fuerza F, que sería la resultante de las fuerzas normales, ¿sí? Y de fricción en la superficie de deslizamiento. El valor de C, es decir, la cohesión, el valor de la cohesión que se desarrolla en todo el largo de la superficie de deslizamiento, va a tener una dirección, la resultante, va a tener una dirección que es para un sentido, mejor dicho, que es paralela a la cuerda que va desde D hasta E. ¿Sí? Por lo tanto, va a estar ubicada a una cierta distancia X, del centro de rotación. El centro de rotación sería este sería el centro del círculo que nosotros hemos supuesto. Entonces, al valor de C lo puedo calcular directamente como C multiplicado por X, que sería la distancia, que debe ser igual a C por L. C por L sería el valor de la cohesión multiplicado por la longitud que tiene la cuerda de E, ¿sí? Multiplicada por X. ¿Sí? X sería la distancia, lógicamente. Entonces, de acá puedo decir que esto va a ser C por la distancia de E multiplicado por R. R sería el radio hasta el círculo. Entonces, despejando, acá puedo decir que X vale el segmento de E por R dividido L. Por lo tanto, C va a ser igual a C por L, ¿sí? C por L. Y W son valores conocidos, porque el W, o sea, el valor de C lo tengo que es conocido, que vale C por L. Y el valor de W lo puedo calcular como gamma por el área a deslizarse. Y a su vez, estos elementos van a estar en equilibrio con F. F es la fuerza, F es la fuerza de fricción que se va a ocasionar en toda esta superficie. Por lo tanto, lo que me faltaría determinar es la posición de F, perdón, la magnitud de F. Por lo tanto, la magnitud de F, yo lo que puedo hacer es trazo la fuerza, ¿sí? La magnitud del peso W, ¿sí? Trazo la paralela a F y con la magnitud de C puedo calcular directamente el valor de F. ¿Sí? Entonces, de esa manera puedo calcular el valor de F. Entonces, dicho esto, si el factor de seguridad es igual a 1, el talud va a estar en el límite del equilibrio. Por lo tanto, cada diferencial de F, tengo que tener en cuenta que cada diferencial de F siempre va a formar un ángulo phi con la perpendicular al punto en el cual yo estoy calculando ese diferencial de F. A su vez, ese F va a ser tangente, esta es una suposición que se hace, este diferencial de F va a ser tangente, al igual que el F, a un círculo, ¿sí? Que se le denomina círculo de fricción. Este círculo de fricción se lo calcula como R multiplicado por el seno de phi. R multiplicado por el seno de phi. Entonces, este es un círculo de fricción y es una suposición que se hace para poder calcular, ¿sí? Para poder calcular las variables restantes. Bien, entonces el centro coincide con el centro del círculo de deslizamiento. Se supone que la línea de acción de F es tangente al círculo de fricción con un error pequeño. Y este error siempre se hace del lado de seguridad. Entonces, basándonos en todas estas suposiciones que hemos hecho, Taylor elaboró un nuevo ábaco para poder resolver esta situación. ¿Y qué hizo Taylor? Bueno, Taylor puso el ángulo del talud y acá puso el ángulo de fricción interna. El ángulo de fricción interna. ¿Sí? Entonces, para un valor de phi, la altura crítica, ¿sí? De un talud que tiene una inclinación beta, la puedo calcular como C sobre gamma por un número de estabilidad, que es el que obtengo desde esta gráfica que desarrolló Taylor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para poder determinar el factor de seguridad? Bueno, hay que proceder por tanteos. Acá lo que vamos a hacer entonces es adoptar un valor de phi. O sea, yo tengo un valor de phi que es el ángulo de fricción interna. Adopto un valor menor de phi y voy a suponer que ese valor de phi es el phi admisible. Por lo tanto, si yo digo que ese phi es el valor de phi admisible, ¿sí? Puedo determinar el coeficiente de seguridad respecto de la fricción. F, ¿sí? Respecto de la fricción, va a ser tangente de phi dividido tangente de phi admisible. Tangente de phi, el phi que yo tengo dividido el phi admisible que yo supuse, entonces me va a dar el coeficiente de seguridad para la fricción. Ahora, yo con este valor de phi admisible voy a ingresar a esta gráfica y voy a calcular el número de estabilidad. Es decir, que yo tengo un ángulo beta, ¿sí? Y tengo un phi admisible de 15, entonces voy a tener que el número de estabilidad me va a dar 0,9. 0,09. ¿Está claro? Entonces, yo con ese número de estabilidad, ¿sí? Con el número de estabilidad con gamma y con h, voy a calcular el valor de la cohesión. Miren, tengo el número de estabilidad, que es 0,09, por ejemplo, que es igual a C dividido gamma por h. Por lo tanto, con gamma, con h y el número de estabilidad puedo calcular el C. Como es un C aminorado, lo voy a considerar que es el C admisible. Por lo tanto, puedo calcular el coeficiente de seguridad debido a la cohesión. Es decir, el coeficiente de seguridad asociado a la cohesión, que va a ser que la cohesión real que yo tengo dividido el C admisible. Por lo tanto, si ustedes recuerdan, tenemos un phi debido a
No un phi no, perdón. Tengo un factor de seguridad, disculpen porque son tantas letras que me confundí. Tengo un coeficiente de seguridad debido a la cohesión y tengo otro coeficiente de seguridad debido a la fricción. Por lo tanto, yo puedo poner un gráfico en el cual tenga el coeficiente de seguridad debido a la fricción y el coeficiente de seguridad debido a la cohesión. Entonces me va a dar un punto. Supongo otro phi admisible y hago todo el mismo procedimiento. Obtengo un coeficiente de seguridad debido a la fricción y un coeficiente de seguridad debido a la cohesión. Y así puedo tirar distintos puntos. Ahora, hay una realidad. El coeficiente de seguridad que yo busco va a tener que ser igual al coeficiente de seguridad para la cohesión e igual al coeficiente de seguridad debido a la fricción. Por lo tanto, si yo trazo una recta a 45 grados, donde cruce voy a tener que los coeficientes de seguridad son iguales y voy a tener el valor del coeficiente de seguridad, ¿sí?, para ese C o para ese phi que yo he supuesto. De esta manera, tengo resuelto el problema del caso de taludes de suelo con C y con phi. ¿Se entendió? Si no se entendió, díganlo, que yo les repito cómo es el procedimiento. Sí, el procedimiento sí, gracias. El C admisible ese, no, me perdí de dónde lo sacó. Bien, te muestro, mirá. Sí. Nosotros dijimos que suponíamos un phi admisible, un ángulo de fricción interna admisible, que es menor que phi. ¿Estamos? Sí. Con ese phi admisible puedo calcular el coeficiente de seguridad debido a la fricción. ¿Está claro? Claro, sí. Que es tangente de phi dividido tangente de phi admisible. Con este phi admisible, sí, voy hasta la curva correspondiente, o sea, ingreso con el beta, voy hasta el phi admisible y calculo el número de estabilidad. Claro. Con el número de estabilidad, que lo conozco porque lo saqué de acá, el C lo conozco, el gamma lo conozco, perdón, el gamma lo conozco, el H lo conozco, puedo calcular el C. ¿Qué C? El C admisible. Calculado a través del phi admisible. Pues entonces, es el C admisible que calcula usted con la gráfica ahí. Exactamente. Exactamente. Porque el phi bien. admisible es función, perdón, el C es función del phi. Exacto. Entonces, de esa manera puedo calcular el coeficiente de seguridad para la cohesión. Grafico el par de valores, entonces tengo en abscisa el F-phi, en ordenadas el F-c. Tengo un punto, así voy calculando para los distintos puntos con distintos phi admisibles, tiro la recta 45 donde corte, tengo el valor de F-c, ¿sí?, que es el coeficiente de seguridad, que es el mismo para el F-c y el F. Bien, dicho esto, pasamos al último de los puntos, que es el método de las fajas, para poder resolver cuando tenemos un talud de forma irregular, ¿sí?, o la superficie de deslizamiento pasa por distintos tipos de materiales, ¿sí? Entonces este es un proceso largo, al igual que los casos anteriores, laborioso, pero se basa en lo mismo que estuvimos hablando hasta recién. Hay que elegir un círculo tentativo, ¿sí?, y a la masa que puede producir el deslizamiento se la divide en un número de fajas verticales. ¿Ven? Como está acá mostrado. No importa que las fajas sean iguales, no importa nada de eso. Se las divide. Entonces yo tengo como dato el centro de ese círculo de fricción, no, de deslizamiento, tengo el círculo de deslizamiento, entonces lo dividí por fajas. A cada una de estas fajas va a ser la que yo voy a analizar y después voy a hacer la sumatoria de todo y voy a obtener como resultado el valor del coeficiente de seguridad. Analizando distintas fajas, distintos círculos de rotura, voy a tener el problema resuelto. Entonces, si yo tomo uno de los elementos, esto tiene que ser un elemento lo más chiquito posible, lógicamente. Entonces, voy a tener que esta pequeña faja va a tener un peso W, va a tener fuerzas de corte T en un lateral y en el otro, esta la voy a llamar T sub N, esta va a ser T sub N más 1, y voy a tener también esfuerzos normales, que lo voy a llamar E sub N más 1. ¿Está claro? Esto va a ser en sus bases laterales, en sus caras laterales y también en la base, donde en la base voy a tener la fuerza S, que va a ser tangencial, y la fuerza P, que va a ser normal. En cada faja, que tiene un ancho B, y tiene la parte inferior un ángulo alfa, se debe verificar el equilibrio. Pero T y E, como dependen de las características tensión de formación del suelo, las podemos evaluar, pero muy aproximadamente, porque dependiendo en qué estado se encuentra el suelo, va a ser los valores que adopten T y E. Entonces, existe el método de Bishop, que es el método simplificado, en el cual el valor de T es igual a E y es igual a 0. Y en este caso vamos a analizar únicamente en el caso que no esté la napa freática presente, sino en el apunte ustedes tienen también cómo se resuelve cuando hay presencia de napa freática. Entonces podemos decir que el equilibrio se va a dar si R multiplicado por la sumatoria, o sea, todos los elementos, todas las fajas, los pesos de la faja multiplicado por el seno de alfa es igual a R por la sumatoria de S. Ese serían los esfuerzos que se van a dar en las bases de cada uno de esos elementos. Es decir, por un lado tengo los esfuerzos desequilibrantes del W y por otro lado tengo los esfuerzos equilibrantes debido a el esfuerzo tangencial en la base. Entonces, acá viene una serie de cuestiones que vamos a ir definiendo. Entonces, si defino que S es la resistencia al corte en la longitud L, observen, ¿sí?, S mayúscula es igual a S minúscula multiplicado por L, ¿sí?, que es lo que pusimos acá. Podemos decir que S
va a ser S multiplicado por L dividido el coeficiente de seguridad. Es decir, que S mayúscula, es decir, el esfuerzo tangencial en la base, va a ser igual a S minúscula multiplicada por B sobre coseno de alfa, que sería el valor de L. Vuelvo a la figura. ¿Sí? B, si yo lo proyecto sobre esta dirección, voy a tener que dividirlo por el coseno de alfa. ¿Sí? Alfa, recuerden, es este ángulo. Entonces, de ahí, y reemplazando en la fórmula anterior, puedo decir que R va a ser igual a la sumatoria de W por el seno de alfa, y va a ser igual a R sobre F por la sumatoria de S por B sobre el coseno de alfa. Por lo tanto, de acá puedo despejar que el coeficiente de seguridad es la sumatoria de S multiplicado por B dividido el coseno de alfa, dividido la sumatoria de W por el seno de alfa. Es decir, puedo, despejando de esta fórmula, arribar a lo que es el coeficiente de seguridad. El valor de la resistencia unitaria, S, ese es el tau que nosotros venimos acostumbrados, va a ser igual a C más P por tangente de phi. P es la tensión normal en la base. Entonces, si yo quiero calcular el valor de P, tengo que considerar el equilibrio vertical en la base, es decir, el W va a ser igual a S multiplicado por el seno de alfa más P por el coseno de alfa. ¿Está claro eso? Lo que hice fue equilibrarlo con la descomposición de estas otras dos en el sentido vertical. ¿Está claro? Entonces, de acá puedo decir que P por el coseno de alfa va a ser igual, es decir, acá despejo nada más. Paso S por el seno de alfa para el otro lado, entonces P por coseno de alfa es W menos S por el seno de alfa. P dijimos que era P sobre L. P es P sobre L. ¿Sí? Acá tienen el esquemita de los esfuerzos para que puedan ver cómo es o dónde están ubicados cada uno de los elementos. Entonces, L, que sería la longitud, esta la puedo calcular, como dijimos hoy, como B dividido el coseno de alfa. P minúscula, entonces, va a ser P por, fíjense que sería P dividido L, es decir, P dividido B multiplicado por el coseno de alfa, que pasaría a la parte superior. Disculpe, pero esto es para dibujarlo en la pizarra mientras que ustedes lo están viendo, pero lo que estoy haciendo es reemplazar en esta fórmula, P igual a P sobre L, el valor de L, que se daría, entonces, B sobre coseno de alfa pasa a la parte superior. Por lo tanto, P lo puedo poner como P sobre coseno de alfa por B, que sería igual a B sobre B menos S por seno de alfa por B, que sería esta partecita que está acá. Entonces, si yo reemplazo en S, que vale esto, voy a obtener que, fíjense, se empiezan a formar fórmulas un poquitito largas, ¿no? Que S vale el valor de la ecuación más W sobre B menos S sobre B por seno de alfa multiplicado por tangente de phi. Esto también lo puedo poner como, fíjense que, a ver, déjenme ver porque ahora ya no sé dónde tengo las cosas. S, dijimos que era S por B sobre F coseno de alfa. Entonces, lo puedo reemplazar acá y me quedaría S sobre F multiplicado por tangente de alfa, ya que acá tengo seno dividido coseno. Entonces, tangente de alfa multiplicado por tangente de phi. ¿Me siguieron? Si no, les repito de dónde sale cada cosa. Porque son muchas letras para perderse. No, va bien. Vamos bien, perfecto. Entonces, sí. Reitero, lo que hice acá es reemplazar el valor de S por el valor correspondiente. Entonces me quedó esta fórmula. Entonces, si yo de acá, despejo, fíjense que S es igual a S. Está S acá adentro también. Entonces tengo que despejarla. Entonces, despejándola me queda que S vale C más W sobre B por tangente de phi, dividido 1 más tangente de alfa por tangente de phi dividido F. Ahora, por otro lado, nosotros sabemos que el factor de seguridad F vale la sumatoria de S por B sobre coseno de alfa dividido sumatoria de W por el seno de alfa, que eso me lo venimos arrastrando de antes. Entonces, si yo llamo a M alfa a 1 más tangente de alfa por tangente de phi dividido F multiplicado por el coseno de alfa, es decir, esta parte multiplicado por coseno de alfa la llamo M alfa, este M alfa me quedaría como, meto dentro el coseno de alfa, entonces me quedaría coseno de alfa por tangente de alfa sería seno sobre coseno, entonces coseno con coseno se me va, me quedaría seno de alfa tangente de phi dividido F. Por lo tanto, va a resultar que el coeficiente de seguridad va a valer esta ecuación que tengo acá. Pero M alfa es función del coeficiente de seguridad. Es decir, que el coeficiente de seguridad es función del coeficiente de seguridad. Entonces, para poder resolver esta situación, tengo que suponer un valor de F, del coeficiente de seguridad, igual a F1. Con eso calculo M alfa, ¿sí? Y con este M alfa puedo calcular nuevamente el valor del coeficiente de seguridad. Si el valor es diferente, el cálculo debe repetirse con otro coeficiente de seguridad. Entonces, para poder resolver esto, lo vamos a hacer a través de la gráfica y de la planilla Excel que les muestro a continuación. ¿Acá qué hago? Bueno, yo supongo, además esto hay que hacerlo para cada uno de las fajas que voy determinando. Es decir, cada uno de los sectorcitos de esos tengo que determinar el valor de alfa, ¿sí? Tengo que calcular el valor de tangente de phi sobre F, que sería el coeficiente de seguridad, y con eso voy y calculo el valor de M alfa. Entonces, llegamos a esta tabla, que sería un estrato de una planilla de cálculo. ¿Cómo voy a determinar el coeficiente de seguridad? Bueno, lo que voy a hacer es, para cada una de las fajas, ¿sí? Para cada una de las fajas, lo primero que le voy a calcular es el ángulo. El ángulo alfa es el ángulo que forma la parte inferior de la faja respecto del horizontal. Alfa. Calculo el seno de alfa. Calculo el peso de esa faja.
calculo el peso de la faja multiplicado por el seno de alfa. No se olviden que nuestra solución del coeficiente de seguridad es esta fórmula que tenemos acá abajo. Nosotros con esto de acá tenemos W por el seno de alfa, es decir, tenemos el divisor. Sumamos todos la columna 4 y nos daría la parte inferior, o el divisor del coeficiente de seguridad. Entonces ahora calculamos para cada una de las fajas, entonces, la columna 5, que sería el C más el W dividido B por tangente de phi. Todo esto. A este valor lo multiplicamos por B. Es decir, 5 multiplicado por B, hacemos toda la sumatoria y obtenemos este valor, sumatoria de 6. Luego, para el valor de alfa, calculamos el valor de M alfa desde acá. Calculado M alfa, lo que hacemos es la sumatoria de 6 dividido 7. Perdón, no, discúlpenme, no es la sumatoria, es 6 dividido 7. Es decir, lo que hacemos es esto dividido esto. Luego sí hacemos la sumatoria de todo esto, que es la sumatoria de 8. Entonces, el coeficiente de seguridad lo puedo calcular como la sumatoria de 8 dividido la sumatoria de 4. Si este coeficiente de seguridad que nosotros calculamos es distinto al que nosotros supusimos, tenemos que hacer todo el procedimiento de vuelta. Bueno, dicho esto, Terzaghi Peck, Mecánica de Suelo en Ingeniería Práctica, del Ateneo, página 229, está explicado. Y en el apunte que nosotros le hemos dado también está explicado. Y con esto terminamos la presentación del día de hoy. Bueno, déjenme ingresar nuevamente. Vamos a parar un esquema de cada uno de los taludes, de un talud finito y de un talud infinito, ya que en la primera parte de la práctica vamos a ver las resoluciones de taludes finitos y en la segunda parte de taludes infinitos. Luego en la tercera parte lo que vamos a ver es la resolución por el método de las fajas, que lo va a dar la clase que viene, Pipi. Bueno, los taludes finitos, acá les puse una figura para que ustedes vean cómo vamos a nombrar cada una de las partes, así cada vez que lo veamos en el enunciado ustedes saben de qué estamos hablando. Tenemos el talud propiamente dicho, que va a formar un ángulo beta con la horizontal, donde el talud corta a la parte inferior, se le llama pie, y a la parte horizontal inferior se lo vamos a llamar base, que va a tener una longitud que la vamos a denominar X. En la parte superior, el talud va a llegar al coronamiento, y el deslizamiento, o sí, la falla de los taludes va a ser en forma de círculo, en el método que vamos a ver, que este círculo puede adoptar tres formas. Círculo de pie, que es cuando la superficie de deslizamiento pasa por el pie del talud, como podemos ver acá en la primera figura. Círculo de talud es cuando la superficie de deslizamiento pasa por encima del pie de talud. Acá vemos que está cortando el talud propiamente dicho. Y círculo de medio punto cuando la superficie de deslizamiento pasa debajo del pie de talud, o sea que está cortando a la base. Para resolver estos tipos de taludes finitos, lo que vamos a utilizar es el método de Taylor, que es el método que recién uno de los métodos que les acabó de explicar Horacio, que se resuelven a través de ábacos que propuso Taylor. En el caso que estemos tratando con suelos puramente cohesivos, el ábaco que vamos a emplear, o la figura que vamos a emplear para resolución, es la de la parte superior, que ustedes la tienen en los apuntes, y en el caso que tratemos con suelos cohesivos y friccionales, vamos a trabajar con los ábacos de la parte inferior que vemos en la diapositiva, que también ustedes tienen estos gráficos en los apuntes. Bueno, y así podemos empezar a resolver el primer ejercicio de la guía de trabajo práctico, que nos dice: un talud cortado en arcilla saturada forma un ángulo de 56 grados horizontal. A. Determine la profundidad máxima hasta la cual puede hacerse el corte. Suponga que la superficie crítica por deslizamiento es circularmente cilíndrica. ¿Cuál será la naturaleza del círculo crítico? Es decir, ¿de pie, de talud o de medio punto? B. Con referencia a la parte A, determine la distancia del punto de intersección del círculo crítico de falla desde el borde superior del talud. Y C, hasta qué profundidad debe hacerse el corte si se requiere un factor de seguridad de 2 contra el deslizamiento. Y nos da la siguiente figura, donde vemos que el talud está formando con la horizontal un ángulo beta de 56 grados, y el suelo tiene un gamma de 15,7 kN sobre metro cúbico, un CU de 24 kN sobre metro cuadrado, y no tiene fricción. Y nosotros en el primer paso lo que tenemos que determinar es esta altura máxima H. Bueno, como vimos, era un suelo que no tiene fricción, o sea que phi es igual a 0, por lo tanto tenemos que usar la figura 9 del apunte, donde podemos ver que esta gráfica tiene en el eje de las X los valores de los ángulos del talud beta, y en el eje de las Y tenemos el coeficiente NS, que es igual a gamma por H sobre C. Si vemos que obteniendo con la gráfica este valor de NS, que es igual a gamma por H por C, gamma lo conocemos, C lo conocemos, entonces acá podríamos obtener el valor de H. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar la altura crítica? Muy fácil. Entramos con el ángulo beta a la gráfica, beta 56 grados, y vemos que cortamos a la gráfica en este punto, que nos da un valor de NS igual a 5,4. Por lo tanto, vemos que estamos hablando de un ángulo beta menor a 53 grados, entonces va a ser el valor de ND nos va a estar afectando, y vamos a estar tratando de un círculo de pie. Ven que estamos en la línea continua, estamos en un círculo de pie. Entonces entramos con beta 56 grados hasta donde corta la gráfica, que es independiente de ND, y encontramos el valor de NS. Como recién les explicaba, NS es igual a gamma por H sobre C. Entonces acá tenemos la posibilidad de despejarnos nuestra altura máxima. Nuestra altura va a ser igual a NS, que nos dio 5,4, por
C, que era 24 kN sobre metros cuadrados, sobre el gamma del suelo, que era 15,7 kN sobre metros cúbicos, obteniendo una altura crítica de 8,25 metros. Entonces, la profundidad máxima hasta la cual puede hacerse el corte HC es 8,25 metros. ¿Y cuál será la naturaleza del círculo crítico? Bueno, pudimos ver que al estar en esta primera parte de la gráfica, se trata de un círculo de pie. Acá resolvimos el inciso A del gráfico. ¿Alguna duda? Bueno, continuamos hacia el inciso B. No. Bueno. El inciso B nos decía, con referencia a la parte A, determinar la distancia del punto de intersección del círculo crítico de falla desde el borde superior del talud. O sea, lo que está pidiendo es esta distancia D, donde el círculo corta a la parte superior hasta el coronamiento sería. Esta distancia de lo que nos pide obtener. Para esto lo que vamos a trabajar es con relaciones de triángulo. Sabemos que esta distancia D va a ser igual a, bueno, igual a BC, que va a ser igual a AF, la longitud AF, menos la longitud AE. Por lo tanto, primero vamos a trabajar con este triángulo que les señalé en la figura, el triángulo AEB o ABE, para poder obtener esta distancia AE. Ya que beta lo conocemos y la altura BE también la conocemos, podemos obtener, por relación de triángulos, la longitud AE. Sabemos que la tangente de beta va a ser igual a la altura crítica sobre la longitud AE. Por lo tanto, AE va a ser igual a la altura crítica por la tangente de 56. Va a ser igual a 8,25 metros sobre la tangente de beta, que beta varía a 56. Entonces, la distancia AE nos da un valor de 5,56. Entonces, AE vale 5,56 metros. Ahora lo que tenemos que obtener es AF. Para esto, vamos a trabajar con este otro triángulo, donde primeramente debemos conocer, ¿no es cierto?, este ángulo θ. Para este ángulo θ, también tienen que ingresar a la figura 10A de la gráfica, que es la figura que hoy les indicaba Horacio, donde ustedes ingresan con el valor de beta igual a 56 grados y van hasta la curva que corresponde a θ. Y obtenemos un valor de θ de aproximadamente 34 grados. Entonces, θ vale 34 grados. Conociendo θ y conociendo esta distancia CF, que es la altura crítica, vamos a poder despejar con relaciones de triángulo, con relación trigonométrica, la distancia AF. Entonces, la tangente de θ va a ser igual a H crítico sobre AF. AF, despejamos AF, va a ser igual a la altura crítica sobre la tangente de θ, que nos dio 34 grados. Va a ser igual a 8,25 metros sobre la tangente de 34 grados, que me dio un resultado de 12,23 metros. O sea, AF mide 12,23 metros. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de encontrar nuestra distancia EF, que va a ser igual a la distancia D, que es la que nosotros estamos buscando. Que va a ser igual a 12,53 metros menos 5,56 metros. Entonces, nuestra distancia D, que es la que lo que nos pedía el inciso, es de 6,67 metros. ¿Ahí estamos bien? Sí, Bueno, Silvina, ¿el ejercicio decía en algún momento la referencia del suelo que estábamos tratando? ¿El tipo de suelo? Sí. En el Ay, inciso, no, espera que vuelvo para atrás. perdóname. No pasa nada. Tanta animación que te hago un montón. Acá tenés las características del suelo. Te da el gamma, el C, y te dice que la fricción es 0. Ah, está bien. Perdón, listo, está. Bueno, y el inciso C nos pedía hasta qué profundidad debe hacerse el corte si se requiere un factor de seguridad de 2 contra el deslizamiento. O sea que necesitamos un factor de seguridad de 2. Lo que tenemos que calcular entonces es qué altura podemos lograr para obtener un factor de seguridad de 2. El factor de seguridad va a ser igual al C sub U sobre el C admisible. Y esto debe ser igual a 2. De acá no conocemos, ¿no es cierto?, el C admisible. Entonces el C admisible va a ser igual al C sub U dividido 2. Va a ser igual al C sub U, que es lo que tiene de dato, 24 kN sobre metro cuadrado, dividido 2, va a ser igual a 12 kN sobre metros cuadrados. Por lo tanto, como hoy les mostraba que H es igual a NS por C sobre gamma, NS lo conocemos, C lo calculamos recién, y gamma es dato, reemplazando toda esta fórmula, obtenemos que la altura crítica para obtener un factor de seguridad de 2 es de 4,13 metros, que es la mitad de la altura de 8, la altura que calculamos anteriormente. ¿Sí? Porque la altura crítica que calculamos anterior era como que uno considera un factor de seguridad de 1, ¿no es cierto? Pero uno no puede trabajar en la vida real con un factor de seguridad de 1, tiene que trabajar con factores de seguridad más altos. Y ahí, bueno, concluiría el ejercicio. Sí. ¿Qué significaría? O sea, ya el factor de seguridad es de 2, ¿no es cierto? Pero la altura, o sea, nosotros tendremos que trabajar sobre esos 4,13 metros, ¿no es cierto? Para estar seguros. Claro, el H máximo que vos podrías tener, ahora no sería 8,25, porque 8,25 sería vos lo máximo, pero estás con un factor de seguridad de 1. Tendrías que, para trabajar con una seguridad de 2, de un factor de seguridad de 2, o sea, con mayor seguridad, tendrías que trabajar con esos 4 y pico que nos dio. La mitad de 8,25 aproximadamente. Sería un parámetro donde yo ya me encontraría seguro, digamos. Claro. En realidad cuando vos tenés seguridad 1, factor de seguridad 1,
estás en un equilibrio inestable. Es decir, ahí estás ya gastándote toda la pólvora que tenés, no tenés más nada. Cualquier cosita que suceda, el equilibrio pasa a perderse. Entonces, cuando vos tenés un coeficiente de seguridad 2, vos ya tenés una certeza bastante importante de que no va a suceder nada, más allá de que hayas errado en la determinación de algún parámetro de corte, más allá que hayas supuesto que el suelo tenía tal o cual características. Entonces, siempre que vas a hacer un talud, vas a tener que tener en cuenta el coeficiente de seguridad, por sobre todo cuando tenés obras las cuales van a durar mucho tiempo. Si las obras van a durar poco tiempo, el coeficiente de seguridad puede bajarse, pero cuando van a durar mucho tiempo, en la cual el suelo va a estar sometido a distintos sucesos, por ejemplo una lluvia, por ejemplo, bueno, lo que fuese, vamos a tener que tener en cuenta coeficientes de seguridad cada vez más altos, ¿sí? Tampoco vamos a usar un coeficiente de seguridad 10, pero hay que empezar a incrementar los coeficientes de seguridad a medida que la obra es más importante y a medida que las profundidades son mayores y la permanencia también es mayor. Nada, simplemente una aclaración me pareció importante de hacérselas. Ya, perfecto. Bueno, el ejercicio número de la guía lo que nos dice es, un talud fue excavado en una arcilla saturada, el talud formó un ángulo de 40 grados con la horizontal, la falla del talud ocurrió cuando el corte alcanzó una profundidad de 6,1 metros. Exploraciones previas del suelo mostraron que un estrato de roca estaba localizado a una profundidad de 9,15 metros debajo de la superficie del terreno. Suponer una condición no drenada y gamma saturada igual a 17,29 kN sobre metros cúbicos. A. Determine la ecuación no drenada de la arcilla. B. ¿Qué tipo de rotura se produce? C. Con referencia a la punta del talud, ¿a qué distancia intersectó la superficie de deslizamiento el fondo de la excavación? Bueno, y acá tenemos los datos que tenemos. Beta, que vale 40 grados. Entonces el talud está formando con la horizontal un ángulo de 40 grados. H, que es la altura donde se excavó el talud y se produjo la falla, fue de 6,1 metros. B, es la profundidad que tenemos a la base firme, que nos dice que está a unos 9,15 metros debajo de la superficie del terreno. Nos dice que tenemos un gamma saturado de 17,29, y bueno, esta distancia D sale como resta entre B y H. El inciso A lo que nos pide es determinar la ecuación no drenada de la arcilla. Nuevamente vamos a utilizar el mismo ábaco que utilizamos, ya que se trata de arcillas, un suelo que no tiene fricción. Nosotros sabemos que la altura crítica va a ser igual a NS por CU dividido gamma, y de acá nosotros podemos despejar la cohesión no drenada, que es lo que nos está pidiendo el inciso. Entonces nos va a quedar que CU va a ser igual a H por gamma sobre NS. Lo que tenemos que hacer ahora es entrar a la gráfica con beta, 40 grados, y con ND. Si ustedes ven, en la misma gráfica nos indica que ND va a ser igual a D, que vale 3,05, más H, que es 6,1 metro, dividido H, que es 6,1 metros. Entonces vamos a entrar con, sería 9,15 metros, dividido 6,1 metros, nos dio igual a 1,5. Entonces entramos con beta igual a 40, y vamos hasta la gráfica que corresponde a ND igual a 1,5. Que es esta que tenemos acá, que es hasta donde llega, acá la marca en rojo, hasta donde llega la línea roja, y de ahí vamos a obtener el valor de NS, que aproximadamente me dio un valor de 5,9, que está muy cercano a 6. Reemplazando este valor de 5,9 en esta fórmula, podemos obtener el valor de C sub U. Va a ser igual a H, que es 6,1 metros, por gamma, que es 17,29, sobre el valor de NS que obtuvimos de la gráfica, que es 5,9. Y obtenemos un valor de 18,5 kN sobre metros cuadrados. Cuando llegamos al valor de ND, el inciso B nos pide qué tipo de rotura se produce. Podemos ver en la gráfica que para valor de ND 1,5 tenemos línea y punto de la gráfica, que es un círculo de punto medio tangente a la base firme. Acá se ve, ¿no? Que es tangente a la base firme, ¿sí? Ahí tendríamos resuelto el inciso A y B del ejercicio número 2. ¿Acá hay alguna duda hasta acá? El inciso número C lo que nos pide es que calculemos esta distancia X, que es la distancia que hay entre la distancia que intersecta desde la parte inferior del talud a la base inferior, ¿no es cierto? Esta distancia X. Para obtener esta distancia X, lo que tenemos que ver es en el ábaco nos indica que NX va a ser igual a X sobre H, ¿cierto? Acá se lo señalé en verde. Entonces nos da un gráfico soporte para poder obtener ese valor de NX. Entonces, desde esta fórmula lo que vamos a poder hacer es despejar el valor de X. X nos va a quedar que es igual a NX por H. Pero ¿cómo obtenemos NX? Bueno, utilizando, bueno, si hacemos zoom en esa gráfica, podemos ver que NX se puede obtener de esta gráfica donde se ingresa con el valor de beta y con el factor de profundidad ND, y vemos cuál es nuestra curva NX que nos corresponde. Vamos a entrar con beta igual a 40 grados y ND, que lo calculamos hace un ratito, que nos dio 1,5, y vemos que NX sería la curva cercana a NX igual a 1. Aproximadamente nuestro NX es de 0,9. Entonces, nuestro valor de X, la distancia de X que nos está pidiendo, va a ser igual a 0,9 por
H, que era 6,1 metros, nos da 5,49 metros. Y obtuvimos este valor de X. ¿Alguna duda? Todas estas gráficas que les muestro acá al costado son estas chiquititas que están en el mismo abaco abajo, pero yo las recorté para que se vean claras. Pero es en la punta creo que tienen toda la misma gráfica unida. Bueno, el ejercicio B, el ejercicio número 3, nos dice, un talud con venta igual a 45 grados va a construirse con un suelo que tiene fricción igual a 20 grados y C igual a 24 kN sobre metro cuadrado. El peso específico del suelo compactado será de 18,9 kN sobre metro cúbico. A, encuentre la altura crítica del talud. B, si la altura del talud es de 10 metros, calcular el factor de seguridad del deslizamiento. Bueno, lo que podemos ver es que este suelo tiene cohesión y tiene fricción. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar las otras gráficas para poder realizar el cálculo. Es la gráfica que acá les muestro en la diapositiva, donde vemos que el número de estabilidad que tenemos en el eje, que se ingresa con el ángulo de talud beta, y tenemos en el eje Y el número de estabilidad, que es igual a C sobre gamma por H, de donde podemos despejar la altura crítica, que nos va a dar igual a C sobre gamma por el número de estabilidad. Entonces lo que debemos de hacer es ingresar a la gráfica con el valor de B, de beta y de phi. Cada una de estas curvas tiene un ángulo de un phi diferente. Esta tiene 0, 5, 10, 15, 20, 25. Entonces tenemos que ingresar con beta igual a 20 hasta interceptar la curva que corresponde a phi igual a 20 grados. Beta igual a 45, acá en rojo se lo señalé, subimos hasta phi igual a 20 grados, que es esta segunda curva, y leemos el valor que le corresponde en el eje de la psi, que es el número de estabilidad, que va a ser igual a 0,06. Reemplazando en la fórmula inicial, podemos obtener que la altura va a ser igual, la altura crítica va a ser igual a la cohesión, que es 24, dividido gamma, que es 18,9, por el número de estabilidad que acabamos de calcular gráficamente, 0,06. Y esto nos da un valor de una altura crítica de 21,1 metros. Eso en cuanto al inciso A. Bueno, si no hay ninguna duda, paso al inciso B, que nos dice, si la altura del talud... Ahí, respecto a lo que el factor, nada, ¿no? El factor de seguridad seguía siendo 1, ¿no es cierto? Acá porque estamos encontrando la crítica. Sí, está bien. ¿Sí? Claro, claro. Sí, lo que hablamos hoy, perfecto. Sí, está bien. Bueno, si la altura de talud es de 10 metros, calcular el factor de seguridad del deslizamiento. Bueno, como les indicaba Horacio, el factor de seguridad va a ser igual al CU sobre el C necesario y también a la vez va a ser igual a la tangente de phi U sobre la tangente de phi necesario. Entonces lo que vamos a tener que hacer es como un proceso de iteración. Primero vamos a optar un factor de seguridad de 1,5, por ejemplo, ¿no es cierto? Con este factor de seguridad de 1,5 lo que vamos a hacer es calcular un C necesario. Porque si el factor de seguridad es igual al C disponible sobre el C necesario, el FS lo suponemos 1,5. El C disponible es el que nos da como dato. Entonces estamos en condiciones de poder calcular el C necesario, que va a ser igual al C disponible, que es 24, sobre el factor de seguridad que supusimos, 1,5. Obtenemos un valor de 16 kN sobre metros cuadrados de nuestro C necesario. Con este valor de C necesario lo que vamos a calcular es nuestro número de estabilidad, que va a ser igual a C sobre gamma por H. El C necesario que nos obtuvimos recién fue 16 sobre gamma, 18,9 por H, que en este caso el inciso nos dice que es 10 metros. Y obtenemos un número de estabilidad igual a 0,08. Lo que vamos a hacer ahora es ingresar a la gráfica con beta y en este caso con el número de estabilidad. Beta, que valía 45 grados, y el número de estabilidad 0,08. Y encontramos este punto acá. Con este punto vamos a obtener un valor de phi. En este caso, si vemos, este valor está muy cerca de la curva que le corresponde a phi de 15 grados. Yo supuse un phi aproximadamente de 16 grados. Entonces, para el C necesario de 16 kN sobre metro cuadrado, obtenemos gráficamente un phi necesario de 16 grados. Con este phi necesario lo que hacemos es calcular el factor de seguridad debido a la fricción, que va a ser igual a la tangente del phi disponible, que es el que nos da como dato el enunciado, sobre la tangente del phi necesario. Va a ser igual a la tangente de 20 grados sobre la tangente de 16 grados, que es el phi necesario que recién calculamos gráficamente. Y este valor me dio un valor de 1,27, que es distinto al valor de 1,5 que calculamos anterior, el valor de 1,5 que fue el que supusimos. Por lo tanto, debemos realizar iteraciones sucesivas obteniendo diferentes factores de seguridad hasta obtener que el factor de seguridad obtenido tanto por la cohesión como por la fricción sean iguales. Por ejemplo, ahora podríamos adoptar un factor de seguridad de 1,4 y volver a realizar todos los cálculos, hasta obtener que el factor de seguridad obtenido por fricción sea igual al factor de seguridad obtenido por cohesión. Si no, también lo que pueden realizar es, a medida que van obteniendo los diferentes factores de seguridad, realizar esta gráfica, donde en el eje de la C van poniendo el factor de seguridad debido a la fricción, y en el eje de la C debido a la cohesión, grafican los diferentes puntos que obtienen, y luego realizan una línea 45 grados, y donde ese punto se corta es el punto donde el factor de seguridad, tanto por fricción como por cohesión, tendría el mismo valor, y sería nuestro factor de seguridad.
¿Comprendieron esta iteración cómo se realiza? Estoy pensando en la última. ¿El qué, Martín? La parte ahí de la... No, la iteración sí, yo digo ahí en la gráfica. En la gráfica vas a tener un factor de seguridad por cohesión, Sí, que la es el que hacíamos vos 45 grados, sí. bueno, el factor de cohesión es el que vos adoptás siempre. El de fricción es el que estamos calculando. Acá cuando hacemos la tangente de 20 sobre la tangente de 16, por ejemplo, ¿no es cierto? Y vas graficando los diferentes puntos. Ahora tendríamos un Claro, punto solo. ¿a vos te dio Después, 1.27, 1.4 también o no? ¿Eso es lo que querés decir? vos tendrías que graficar. En este punto sería 1,5 y 1,4. Ah, 1,5 sería el de la cohesión, 1,4 el factor de seguridad debido a la fricción. está. ¿Sí? Y graficás Sí, el sí, primer sí. punto. Después vas a adoptar otro factor. Perdón, te dije mal. El debido a la cohesión va a ser 1,5 y el debido a la fricción 1,27, que es el que calculamos acá. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Después, como nos dio distinto, vas a tener que calcular otro factor de seguridad. Entonces, supones otro factor de seguridad que va a ser igual a 1,4. En este caso, el de 1,4 va a ser el de la cohesión y después vas a tener que realizar toda la iteración para poder obtener el debido a la fricción. Bien. Y ahí graficarías otro punto en esta gráfica. Perfecto, sí, está bien. Mínimo 3 puntos como mínimo, como para ver más o menos la forma que va teniendo la gráfica. Ah, está, perfecto. Ah, está bien, está bien. Ah, bien. Perfecto, sí. Capaz que en una iteración llegan a un punto que te da igual matemáticamente calculando y ya tienes que hacer la gráfica. Va rapidísimo eso. ¿Alguna duda? ¿Entendieron? Es una carnicería, un bebé eso. No, acá primero por lo menos. Hola. Sí, ¿Alguien me tengo dijo que algo? No. trabajando al lado, perdón. Había dejado el micrófono. Están con la cortando madera, no sé qué, así que bueno. Está bien, está bien. Bueno, esos 3 ejercicios que vimos recién eran en los casos que estábamos tratando con taludes finitos. El ejercicio número 4 de la guía ya trabajamos con taludes infinitos. Y el inciso nos dice, la muestra de un talud natural con un ángulo de inclinación de 14 grados, que está compuesto por arcilla meteorizada y reposa sobre un lecho de lutita que es paralelo a la superficie del terreno y se encuentra a una profundidad de 4 metros. Para construir una vía se propone excavar hasta AB y colocar un relleno hasta BC. O sea, excavar, acá se ve en el gráfico AB y rellenar BC. Estime la factibilidad de la anterior propuesta dando las siguientes propiedades de las arcillas alteradas. Gamma saturado igual a 20 kN sobre metro cúbico, C' igual a 0,8 toneladas sobre metro cuadrado y Phi igual a 20 grados. Lo que nos pide, ¿no es cierto?, es estimar la factibilidad. Entonces lo que vamos a hacer es obtener, ¿no es cierto?, el factor de seguridad. Bueno, y nos da un gamma, y acá vemos que, esto quería mostrarle, que el nivel freático está por encima, ¿cierto? Tenemos todo, está cubierto por aguas, digamos, porque está el nivel, o sea, la profundidad D va a ser igual a la profundidad de W debido al nivel freático. Entonces, bueno, acá pasé en blanco los diferentes datos, el ángulo de inclinación de 14 grados, D era 4 metros, Phi' igual a 20, D va a ser igual a DW, entonces vamos a estar en un caso de filtración completa. Gamma saturado igual a 20 kN sobre metro cúbico y C' igual a 0,8 toneladas sobre metro cuadrado, que es igual a 8 kN sobre metros cuadrados. Para este caso, de arcillas con filtración completa, o sea que la profundidad D es igual a la profundidad del nivel freático, que es igual a DW, el factor de seguridad se obtiene con la siguiente fórmula. F va a ser igual a gamma prima por tangente de Phi' sobre gamma saturado por la tangente de alfa más 2C' sobre gamma saturado por D por el seno de 2 alfa. Lo que tenemos que hacer simplemente es reemplazar cada uno de estos parámetros que lo tenemos como dato y poder obtener el factor de seguridad. Gamma prima vale 10 por la tangente de Phi, que es 20, sobre gamma saturado, que vale 20, por la tangente de alfa, donde alfa es 14 grados, más 2 por C' que vale 8, sobre el gamma saturado, que vale 20, por la profundidad, que era 4 metros, por el seno de 2 veces de alfa, que era 14 grados. Reemplazando todo esto, obtuvo un valor de F igual a 1,16. ¿Ustedes creen que es factible o no realizar? Base a lo que hablamos recién. Porque el enunciado lo que nos pide es estimar la factibilidad. ¿Ustedes les daría, realizando como les indica la ecuación, como les indica el enunciado, ustedes le dan este factor de seguridad de 1,16? ¿Ustedes lo harían o no lo harían? No, pues yo considero que es bajo ese factor por ahí, ¿no? Claro, muy bien, es lo que explicaba Horacio hoy, que es un valor, ¿no es cierto?, muy cercano a 1.
Entonces no es factible realizar el desmonte y el terrapleniamiento, pues el talud se encuentra muy cerca de la condición de equilibrio límite, que es lo que hoy les indicaba Horacio. Uno está corriendo un riesgo bastante importante como profesional. ¿Sí? Bueno. Estaría muy justito, estaríamos. Claro, tal cual. Siempre igual hay que ver el tipo de obra y todo esto que les indicaba Horacio. Y el tiempo y todo de la obra. Bueno, este ejercicio, el ejercicio número 5, ya lo van a ver la clase que viene con Pipi. Lo que les quería indicar, que las dejé en el fondo de las diapositivas, para el caso de los taludes infinitos, ¿no es cierto? Para los diferentes tipos de suelo y las diferentes condiciones, o sin filtración, o filtración estacionaria, o con filtración completa, las diferentes fórmulas que le corresponden para el cálculo del factor de seguridad. Lo tienen en la teoría, pero bueno, yo acá les hice una tabla resumen. No sé si alguno tiene alguna duda. ¿Ya dejé de compartir o estoy compartiendo? No, Ya dejaste fue de compartir. clarito, Silvina, ¿eh? Fuiste clarito. Sí, es simple el trabajo práctico. Bueno, si alguno tiene alguna duda estuve contestando unas cuantas consultas Sí. referidas al parcial. No sé si alguno tiene alguna duda No. en referencia. Después, Silvina, ahí lo que están comentando los chicos, ahí me fijé en la plataforma y sí, ha quedado, cuando se pasa del Word al PDF, el enunciado de la práctica quedó mal. Y quedó mal enunciado, digamos, agarró la última hoja y la primera hoja del práctico siguiente. Ay, no te puedo Así creer. que, sí, Bueno. justo no lo tengo la versión vieja yo que no está con la nueva versión. Lo tengo en PDF, la del año pasado. Así que cualquier cosa, ya luego lo acomodamos. Así que sí, quedó corrida el trabajo práctico. Ahora me fijo, ahora me entro a la plataforma y veo qué es lo que pasó y la vuelvo a bajar en PDF. Capaz que un error del PDF. Sí, yo no tengo en Word la versión, la tengo en PDF nada más. Así que no. No, pero tu PDF que yo te mandé lo tuve que cambiar porque tenía un error. Sí. Así que bueno. Sí, los primeros enunciados no están, porque arranca a partir de la segunda hoja, que es la de. Perfecto. Yo Claro, ahora lo busco y lo subo. a partir del ejercicio 5 está Sí, mira qué raro. el enunciado. Así que bueno, sí, ahora lo corregimos. Bueno, ninguno tiene ninguna duda ni de esto, ni del parcial, ni. Bueno, mejor. Sí, ya ahora, lo que es estabilidad de talude más muros, ya lo pueden, lo que es el segundo ejercicio, es lo que estamos explicando ahora. Así que el segundo ejercicio lo van a empezar a poder resolver ahora. Sí, decime, Olivia. O sea, los del parcial, decís, Pipi. Sí. Listo. Olivia me dice que tiene una duda. Sí, no sé si la querés escribir o me la dices. Ah, está. Ahí está, no sé si me escuchás ahí. Sí, se escucha bien. ¿Te acuerdas, Silvina, en el ejercicio de nuestro grupo que era verificar las dimensiones del muro? Que te mandé un mail. ¿Vos qué grupo era? El 2. Esperá que me agarro, acá lo tengo hoy, acá al lado. Dale. Sí. Y que vos nos habías dicho que teníamos bien los empujes y que le haremos el empuje por abajo de la base, U. Sí. Bueno, hicimos eso, pero las verificaciones para la base nos dan solamente con una base de 10 metros y nos parece que es demasiado grande y no sabemos cómo modificarlo. No, puede ser que le des 10 metros. Ah, porque No. tiene 8 metros de altura. Entonces como que era medio raro. Sí, pero porque... sí, puede ser porque es un ejercicio, digamos, la parte esa no puede ser tranquilamente que les dé eso, sí. Perdón, Olivia, ¿la supresión cómo lo hiciste? ¿En forma triangular? ¿El diagrama de presiones? Claro, sí, justo me lo había mandado Silvina en un mail, que era por debajo de la base, la supresión del agua. Bueno, porque en el intra 2 no tenés agua, entonces 0 la supresión ahí. Pero después donde tenés el extra 2, claro, sí tenés un nivel, así que ahí va a tener el máximo. Lo que pasa es que claro, hay muchas fuerzas que realizan empujes que no te ayudan a estabilizar este muro, digamos. Por eso da tan grande el muro.
Claro, nos daba muy grande el empuje activo y vertical tenemos el peso que se le resta a la supresión esa del agua, entonces nos quedaba muy chico. Claro, por eso es lógico, porque lo único que está soportando todo es el propio muro. No Bien, tenés otra entonces, cosa que esté ayudando a colaborar. Puede ser tranquilamente que te esté dando eso. bien, entonces lo dejamos así. Sí, sí, sí. Listo, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna duda más. No, Silvina, yo por mi parte no, Bueno, entonces nos vemos el martes. Martes. Bueno, cualquier consulta que tienen me pueden ir mandando a mí o a Pipi por mail. O a Brese también. Perfecto. Perfecto, chicos. Muchísimas gracias y buen fin de. Bueno, gracias. Igualmente. Gracias igualmente. Saludos para todos, nos vemos, buen fin de semana. Nos vemos.